Aquí, en la capital del país, ya vemos evidencias de cómo este mosaico de Meguido, de 1800 años de antigüedad y magníficamente conservado en el corazón del norte de Israel, bajo el agrietado suelo de piedra de una prisión moderna, albergaba algo ancestral. No oro, ni riquezas, sino un mensaje enterrado bajo siglos de silencio. Megido, un nombre que resuena con profecía, el mismo lugar que la Biblia llama Armagedón, donde el bien y el mal se enfrentarán un día por última vez. Y allí mismo, en esa tierra, los arqueólogos descubrieron algo extraordinario, un mosaico de casi 1800 años de antigüedad con palabras que detuvieron la historia en seco. Una declaración de fe en Dios Jesucristo mucho antes de Constantino, antes de concilios o credos. Esto no era solo arte. Era una declaración de que Jesús no era solo un hombre, era divino. ¿Qué significa, entonces, que una confesión tan audaz estuviera enterrada en el mismo lugar de la última gran batalla de la Tierra? Acompáñenos ahora, bajo la superficie del tiempo, a un lugar donde la fe fue grabada en piedra. Descubrimiento bajo la prisión. El mosaico. Aquella prisión de Megido olvidada por el tiempo es un lugar construido para el control, el orden, la rutina, muros de hormigón, puertas de acero, un lugar que mantiene a la gente encerrada. Pero en 2004 ocurrió algo durante un proyecto de construcción que nadie esperaba. Los operarios se preparaban para ampliar la prisión, apenas estaban sentando las bases. Pero en Israel, antes de excavar, se comprueba. Nunca se sabe qué historia puede esconderse bajo tierra. Así que los arqueólogos llegaron simplemente haciendo su trabajo, esperando encontrar tal vez cerámica de la época romana, tal vez los restos de un antiguo camino o edificio. Pero a medida que retiraban las capas de tierra compactada, algo inusual comenzó a aparecer. Pequeños trozos de azulejo dispuestos en líneas deliberadas. Y luego, la curva de un mosaico. No era solo decoración de suelo. No era parte de unas termas romanas ni de un patio público. Esto era diferente. Esto era sagrado. Lo que habían descubierto era un espacio oculto de culto cristiano. Pequeño, silencioso, olvidado bajo siglos de tierra. Sin grandes muros, sin columnas, sin altar, solo un suelo. Pero contaba una historia. Una historia de los primeros creyentes que se reunían en secreto mucho antes de que el cristianismo fuera legal. Un lugar donde oraban, recordaban a Jesús y tal vez incluso susurraban himnos, temerosos de ser descubiertos, pero sin querer guardar silencio. Y aquí hay algo que lo hace aún más extraordinario. Las personas que ayudaron a sacar a la luz esta antigua sala no eran todas arqueólogas. Más de 60 reclusos de prisiones cercanas fueron traídos para ayudar en la excavación. Estos hombres, muchos de ellos cumpliendo condena por delitos graves, se convirtieron en parte de algo sagrado. Trabajaron junto a los profesionales, retirando con cuidado el paso de los siglos y desenterrando uno de los lugares de culto cristiano más antiguos que se conocen. Durante 4 años, excavaron pieza por pieza, día tras día. A pesar de todas las complicaciones, la seguridad, los horarios y el clima siguieron adelante. Lentamente, revelaron un mosaico que había permanecido oculto durante casi 1800 años. Y el lugar donde lo encontraron, Megido. Este nombre puede sonar familiar, pues en el libro de Apocalipsis 16 también se le llama Armagedón, el lugar de la batalla final entre el bien y el mal, el lugar donde se espera que algún día el cielo y la tierra colisionen. Así que imagínense una poderosa declaración de fe enterrada en el mismo lugar que, según las Escrituras, albergará el último gran conflicto espiritual del mundo. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O tal vez estaba esperando el momento oportuno para ser visto de nuevo? Y entonces, en el corazón de aquel mosaico, encontraron la parte más asombrosa de todas las palabras. Un mensaje conservado en piedra que trascendía los siglos. La inscripción a Dios Jesucristo. Entre las formas y patrones del antiguo suelo, se descubrieron 3 inscripciones griegas, pero una de ellas destacaba. Una sola línea, apenas unas pocas palabras.
pero contenían el peso de todo un sistema de creencias. Decía: el piadoso Aquipus ha ofrecido la mesa a Dios Jesucristo como un monumento. Así de simple. Una declaración serena y clara de hace casi 1800 años. Sin debate, sin vacilación, Jesús no era solo un gran hombre o un profeta. Era llamado Dios. Y esto no fue escrito en una época de comodidad o seguridad. Fue grabado en una época en la que ser cristiano podía llevarte a la cárcel o algo peor. Aún así, alguien, muy probablemente una mujer llamada Aptus, hizo este regalo con valentía. Los estudiosos creen que la mesa que ofreció era una mesa eucarística, un lugar donde la primera comunidad cristiana compartía la comunión, esa comida sagrada, recordando la última cena. No era solo una reunión social, era un acto de adoración. Y Jesús no solo era honrado allí, era adorado. Eso es lo que lo hace tan poderoso. Durante años, se ha argumentado que la idea de la divinidad de Jesús surgió mucho más tarde. Algunos dicen que no fue hasta el Concilio de Nica en el año 325 d.C. Pero este suelo, esta inscripción, cuenta una historia diferente. Nos muestra que la creencia en Jesús como Dios ya estaba profundamente arraigada en los corazones de sus seguidores casi un siglo antes. No fue impuesta por la política, no fue construida por emperadores. Surgió de la nada, de gente como un cetro que sabía quién era Jesús y no tenía miedo de decirlo. Y piensen en el valor que se necesitó para inscribir esas palabras. Sin protección, sin edificios religiosos, sin estatus legal, solo fe. Y la decisión de dejar un legado que perdurara más allá de ellos. Y de alguna manera, así fue. Cuando contemplamos esa inscripción hoy, es difícil no conmoverse. No es solo historia, es un latido congelado en piedra. Y al leer esas palabras, algo se remueve en nuestro interior. Casi podemos oír a los primeros creyentes orando en ese lugar. Voces suaves, manos temblorosas, pero corazones firmes. Y tal vez por eso aún nos habla hoy. Apocalipsis 5. 13 pinta una imagen del cielo. Toda criatura elevando su voz en alabanza al que está en el trono y al Cordero. Pero aquí mismo, en un mosaico en Megiddo, vemos esa alabanza ya ocurriendo en silencio, con fidelidad, mucho antes de que el mundo estuviera preparado para comprender. Es como si el cielo y la tierra ya cantaran en armonía. Teología y piedra, el simbolismo del pez. Cuando los arqueólogos finalmente se alejaron y contemplaron la totalidad del mosaico, un detalle, pequeño, casi imperceptible, encierra un profundo significado: la forma de un pez. Modernizadamente, podría parecer un simple adorno, incluso un guiño a la cultura pesquera de la región. Pero para los primeros cristianos, el pez representaba algo más, mucho más. En griego, la palabra para pez es iktas, pero esas letras no solo formaban una palabra, sino un acrónimo. Cada letra representaba una frase. Jesús Teuios Soter significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Era una discreta declaración de fe en una época en la que las declaraciones públicas podían acarrear arrestos o consecuencias peores. En aquellos primeros años, los creyentes a menudo debían ser cautelosos. Identificarse públicamente como seguidor de Jesús no solo era impopular, sino peligroso. Así que, en lugar de hablar libremente, usaban símbolos: un simple pez dibujado en la arena, una marca en una pared. Bastaba con decir: soy uno de los suyos, no estás solo. Pero en Megiddo, fueron un paso más allá. No solo grabaron un pez al pasar, lo incrustaron en piedra, justo en el suelo de su lugar de culto. No estaba oculto, no era sutil. Estaba allí donde todo el que entraba podía verlo. Ese tipo de valentía dice mucho de esta comunidad. No solo estaban sobreviviendo, estaban arraigados, eran audaces, profundamente seguros de quiénes eran y a quienes adoraban. Y el pez no solo tenía un significado secreto, también era rico en las Escrituras. Jesús les dijo a Pedro y Andrés: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ese llamado no se olvidó. Estos primeros cristianos se veían a sí mismos como parte de esa misma misión,
compartiendo el mensaje, atrayendo a otros. Y hay más. El milagro de los panes y los peces, la alimentación de los 5,000, era más que hambre. Era sobre aquel que provee, que multiplica lo que ofrecemos, que convierte lo poco que tenemos en más que suficiente. Para ellos, el pez era un recordatorio de la provisión divina, del Dios que vio, cuidó y actuó. Así que cuando ves esa imagen colocada junto a la inscripción al Dios Jesucristo, empiezas a sentir el peso de lo que creían. No solo honraban a un maestro, proclamaban al Hijo de Dios, su Salvador, en silencio, con reverencia, permanentemente, y todo ello en forma de pez. El culto cristiano primitivo ante Constantino. Ahora, imaginemos cómo debió ser entrar en ese espacio de oración en el siglo III. Sin columnas de mármol, sin vidrieras, solo paredes de piedra, un suelo de mosaico y la silenciosa presencia de personas reunidas con un único propósito: orar. No se trataba de una iglesia pública, no estaba autorizada por el Estado. Probablemente formaba parte de la casa de alguien o de un patio acondicionado para uso sagrado. Era modesto, pero suficiente. En esa sala, los creyentes se reunieron para compartir la Eucaristía. Recordaron a Jesús, partieron el pan, oraron, y lo hicieron sabiendo que sus reuniones no solo eran contraculturales, sino también ilegales. Aún así, acudieron, y eso nos revela algo profundo sobre su fe. No la adoptaron por facilidad, no la heredaron pasivamente. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por ella. Y lo que encontramos en ese espacio, en ese suelo, en esa inscripción, es una teología que dista mucho de ser incierta. Estos primeros cristianos no estaban aún definiendo sus creencias, ya lo tenían claro. Jesús era divino, era el Salvador, era digno de adoración. Es conmovedor pensarlo, ¿verdad? En nuestro mundo, donde la fe a menudo se beneficia de la libertad, donde la iglesia a veces se confunde con la rutina, es fácil olvidar el peso de lo que alguna vez costó, lo cual plantea una pregunta, difícil de responder, pero que vale la pena formular. Si el riesgo fuera el mismo hoy, ¿nos reuniríamos como ellos? ¿Inculcaríamos nuestra fe en los lugares donde vivimos, trabajamos y nos reunimos, sabiendo el precio que podría pagar? Porque eso es exactamente lo que ellos hicieron. Y lo que dejaron atrás en esa pequeña y tranquila sala de oración no es solo historia. Es un desafío, un testimonio, un recordatorio que destruye el mito de un Jesús deificado tardíamente. Hay una historia que se cuenta mucho últimamente, sobre todo en ámbitos académicos, documentales y libros de divulgación. Se trata de la idea de que Jesús no fue adorado originalmente como Dios, que con el tiempo su reputación creció, las historias se expandieron y, siglos después, poderosos líderes y teólogos decidieron divinizarlo, principalmente por razones políticas o de unificación. Es una teoría sencilla, lógica en apariencia, fácil de repetir, pero el suelo de Megiddo cuenta otra historia, de forma silenciosa y firme. Porque aquí no tenemos un manuscrito ni una tradición controvertida, sino un hecho arqueológico, un mosaico integrado en el suelo de un espacio de culto cristiano que data de alrededor del año 230 d.C. Y en él, tan claro como el día, está la inscripción al Dios Jesucristo. No es una leyenda, no es un adorno poético, es una declaración de culto simple y directa, ofrecida por gente común mucho antes de que el Imperio Romano otorgara a los cristianos algún tipo de reconocimiento legal. No fue un obispo ni un emperador quien escribió esas palabras. Fue una creyente local, como un aseptus, alguien que dio lo que tenía para honrar a quien conocía como Señor. Y esa es la clave. Esto no fue impuesto desde arriba, no fue concebido en un concilio. Fue vivido, amado y proclamado desde sus inicios. Por eso, cuando alguien afirma que Jesús se convirtió en Dios recién en el siglo IV, las piedras de Megiddo demuestran lo contrario. Y cuando Apocalipsis 18 registra las palabras de Cristo, «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin», no se trata solo de una grandilocuente frase teológica. Es una verdad que los primeros cristianos ya compartían, no porque alguien se lo dijera, sino porque se habían topado con algo, con alguien que no podían explicar de otra manera. La Eucaristía, el pescado y el pan de vida.
Cuando nos detenemos a contemplar todo lo que revela el mosaico de Megido, el pescado, las inscripciones, la referencia a una mesa ofrecida a Jesús, todo empieza a cobrar sentido y se convierte en algo más que mera belleza arqueológica. No son imágenes aisladas, no son declaraciones aisladas, son partes de una historia unificada. El pez no era solo una señal secreta, señalaba a Jesús como Salvador. La mesa ofrecida como monumento no era solo un mueble, era el corazón del culto primitivo. Y luego está el contexto, las oraciones, el espacio mismo, la reverente dedicación a Dios, a Jesucristo. Cada elemento forma parte de un tapiz más amplio. Y al seguir los hilos, se llega a algo inconfundible, la persona de Jesús, vista y venerada como divina. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Juan, capítulo 6, donde dice: Yo soy el pan de vida. No solo quien da el pan, sino el pan mismo. Este pasaje, por supuesto, sigue al milagro de la alimentación de los 5,000, un momento en que Jesús tomó un puñado de panes y unos pocos peces y alimentó a una multitud. Pero ese milagro no se trató solo de saciar el hambre, no fue solo compasión, fue una revelación. Jesús no solo proveía alimento, revelaba quién era. Y los primeros cristianos lo comprendieron claramente. No separaron lo que Jesús hacía de quién era Jesús. Aquel que multiplicaba los peces y el pan era el mismo con quien se encontraban en la comunión, el mismo en quien confiaban como Salvador, el mismo a quien llamaban Dios. Cuando observamos este mosaico, no solo estamos viendo una obra de arte devocional, estamos en medio de una declaración teológica plasmada en azulejos y piedra, elaborada por manos que sabían exactamente lo que proclamaban. No era una puesta en escena, no era un adorno, era culto como confesión, culto como identidad, culto como teología. Esta pequeña sala de oración en Megido quizás no tuviera grandeza, pero de una manera silenciosa y poderosa, hablaba más alto que cualquier catedral. Contaba la historia de Jesús no solo como se le recuerda, sino como se le encuentra. No solo como maestro o profeta, sino como el pan de vida, como Dios entre ellos. ¿Por qué importa hoy? Fe, evidencia y legado. Ahora bien, todo esto nos lleva a una pregunta sencilla pero importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debería importarnos hoy un antiguo mosaico bajo una prisión en el norte de Israel? La respuesta es a la vez personal y profunda. Este mosaico no es solo una pieza de museo, no es solo algo para admirar tras un cristal. Es una voz del pasado, una voz que se niega a ser silenciada, una voz que nos dice que los primeros seguidores de Jesús no estaban confundidos, no dudaban ni esperaban permiso para creer. Ya sabían a quién adoraban, y lo que dejaron atrás es más que piedra y símbolo, es evidencia, da peso a los evangelios, otorga credibilidad a las afirmaciones de la iglesia primitiva. Demuestra que la teología que leemos en el Nuevo Testamento no evolucionó lentamente. Ya estaba viva, ya se vivía, ya se honraba en lugares ocultos como Megido. Para los creyentes de hoy, esto debería ser increíblemente alentador, porque significa que nuestra fe no se basa en leyendas ni folclore. Está arraigada en la historia, en el testimonio, en la verdad grabada no solo en las Escrituras, sino en piedra. Y para aquellos que siguen siendo escépticos, que se preguntan si la creencia en Jesús como Dios fue algo inventado mucho después por razones políticas o institucionales, este mosaico presenta un desafío silencioso pero inquebrantable. Si Jesús no fue considerado divino desde el principio, ¿por qué sus primeros seguidores incorporaron esa creencia en los cimientos mismos de sus lugares de culto? ¿Por qué correr tal riesgo? ¿Por qué hacer una afirmación tan audaz a menos que ya fuera profunda e innegablemente real para ellos? En un mundo que a menudo se vuelve más cínico, más desdeñoso, incluso hostil hacia la fe, este descubrimiento genera una especie de resistencia silenciosa. Nos recuerda que la verdad no siempre está a la vista. A veces se esconde bajo tierra, a veces sobrevive en los rincones más recónditos, pero siempre perdura. Y ahora que ha sido desenterrada, vuelve a hablar. Las piedras bajo Megido han contado su historia. Nos han mostrado la audacia de la fe primitiva, la claridad del culto primitivo
y la verdad perdurable de quién es Jesús. Y tal vez, solo tal vez, esa historia ha salido a la luz de nuevo porque ahora es más necesaria que nunca.